Una de las cosas más hermosas que trae siempre el principio de un año es que todos siempre estamos pensando en qué cosas vamos a hacer en este año 2022. Todos hacemos planes y decimos, bueno, en este 2022 a ver si puedo realmente adquirir tal cosa o bajar de peso o aprender un nuevo idioma. Es decir, tenemos muchos planes. Entonces, es interesante que entonces en este tiempo es como que nuestra mente se prepara para hacer cosas diferentes. Y por eso me siento muy agradecido de poder hablar en esta mañana, porque las mentes de ustedes están preparadas para pensar en qué cosas podemos hacer en este 2022. Desde luego sabemos que si yo en este 2022 hago exactamente todas las cosas que hice en el 2021, voy a conseguir los mismos resultados o quizás menos. Entonces, si nosotros queremos hacer cosas nuevas, si queremos cambiar realmente, tenemos que hacer otras cosas. Y de verdad que el tema en esta mañana es ¿qué va a pasar en el 2022? Si nosotros nos fijamos, ¿qué pasará en el 2022? ¿Hay alguien aquí que sabe qué va a pasar? Por supuesto que no. Y lo más terrible de todo es que el año 2020 fue un año en el cual las cosas estaban empezando bien, enero, diciembre, cuando en marzo ingresa el COVID y nos encerramos y nos quedamos en nuestra casa, nos enfermamos, algunos seres queridos nuestros han fallecido. Y el 2021 no fue diferente, el 2021 fue también terrible. Y todas estas cosas producen un gran daño a nivel emocional, daño en la familia, porque no podemos juntarnos, daño en nuestra relación social, no podemos estar con nuestros amigos, las familias se han compactado y todas estas cosas tienen un costo que evidentemente lo vamos sintiendo día a día. Por eso es importante saber qué pasará en el 2022. Nosotros no lo sabemos, pero sí hay alguien que lo sabe, y ese alguien que lo sabe es Dios. Y justamente en esta mañana quiero compartir con ustedes 4 principios para enfrentar el 2022. Y estos 4 principios son primeramente para mí. De ninguna manera voy a predicar algo que yo no lo tenga que poner en práctica. Primeramente para mí. Pero es algo tan sencillo que tenemos que enseñarles estos principios a nuestros hijos, a la familia, compartir, estar repitiendo día a día, de manera que estos principios nos puedan enfrentar con seguridad el año 2022. Así que vamos a tener una palabra de oración y vamos a dar inicio a estos principios que brevemente quiero compartir con ustedes. Señor y Padre, ponemos delante de ti este tiempo. Gracias, oh Dios, porque tú eres nuestro amigo, como hemos cantado. Nosotros venimos a ti, nos rendimos delante de ti, pedimos perdón por nuestra falta y nuestros pecados. Y queremos, oh Dios, estar atentos a lo que tu Espíritu Santo pueda decirnos a nuestros corazones. Somos débiles y la carne predomina sobre nuestro espíritu, pero te pedimos, oh Dios, la ayuda de tu Espíritu Santo para que tú puedas bendecir a esta congregación, puedas bendecir de tal manera que este 2022 sepamos qué cosas tenemos que hacer. En el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a mirar entonces el primer principio que quiero compartir con ustedes. Y este primer principio lo aprendí en un campamento cuando tenía 9 años.
y es un texto que me ha guiado siempre. Y se encuentra, y todos lo conocen, se encuentra en Josué 1:9. Así que vamos a mirar un poquitito. Y ahí dice, Dios me ordena que me esfuerce y sea valiente. Entonces, habíamos dicho que si nosotros hacemos los mandatos de Dios, si nosotros obedecemos sus mandatos, vamos a ser sus amigos. Y el amigo, por supuesto, sabe lo que Dios quiere. Entonces, lo que vemos en este es entonces, Dios me ordena que me esfuerce y sea valiente. Con este primer texto vamos a enfrentar el 2022. Y fíjense que es un texto que, de hecho, muchos lo saben de memoria, y yo lo aprendí a los 9 años. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es interesante que Dios le está diciendo esto a Josué, nada más y nada menos que al general del ejército israelita, Josué. Josué ya era un hombre valiente. Acuérdense que cuando él era un príncipe, él fue elegido como el comandante en jefe para destruir a Amalek. O sea, ¿por qué Dios le está diciendo otra vez a Josué que se esfuerce y que sea valiente? Él siempre fue forzado y él siempre fue valiente. Tal es así que él llevó de victoria en victoria al pueblo de Israel. Claro, estaban Aarón, estaba Hur, estaba Moisés, que le estaban apoyando cuando él peleaba, le estaban apoyando a él en oración. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Moisés levantaba el brazo, Israel prevalecía? Pero cuando se cansó, entonces el enemigo prevalecía. Entonces encontraron una solución, pusieron una piedra, Moisés se sentó, Aarón y Hur le atajaron la mano y Josué, el capitán del ejército en ese momento, le destruyó a los amalecitas. Pero, ¿por qué acá estamos pensando en que Dios le vuelve a decir a Josué que sea valiente? Pero no se refiere a la valentía en los términos de pelear, sino se refiere a que tenga valentía conforme a lo que establece el versículo 8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense, no era para pelear, porque él era ya valiente, pero sí, no es fácil llevar adelante los mandamientos de Dios. Y eso nosotros lo sabemos por nuestra propia experiencia. Nosotros queremos hacer bien las cosas y tenemos el deseo de hacer bien las cosas, pero cuando queremos llevarlo a la práctica, tropezamos y no hacemos aquello que pensamos que íbamos a hacer y que íbamos a poder cumplir en relación a los mandamientos de Dios. Entonces, Josué era un hombre muy valiente. También le dice, no temas ni desmayes. Dios sabía perfectamente bien lo que le quedaba por enfrente a Josué. Josué tenía que repartir, tenía que entrar y destruir al enemigo que estaba ocupando la tierra, y también debería repartir después a las tribus de Israel los diferentes territorios. Fíjense que dice que porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué ya no le tenía
a Moisés. Josué ya no le tenía a Aarón ni a Hur. Los líderes de ese tiempo anterior se habían quedado, no habían entrado en la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb entraron en la tierra prometida, mas todos los hijos de aquellos que dijeron que nuestros hijos serían botines de los enemigos se quedaron en el desierto. Pero fíjense la garantía que tiene Josué. En otras palabras, le está diciendo tu fortaleza, tu fuerza, tu victoria, tu estrategia estaba dada porque Moisés y Aarón estaban contigo. Pero ahora no te vayas a preocupar. Yo estoy contigo. Yo, Dios mismo, estoy contigo en donde quiera que vayas. Ahora bien, cada uno de nosotros podemos decir, bueno, yo no soy Josué, yo no soy un guerrero, yo soy Guillermo nomás, no soy nadie, no tengo peleas por delante. Pero, sin embargo, también nosotros estamos en una lucha donde nuestro enemigo no le vemos, donde a nuestro enemigo no le vemos, pero tiene muchísimo poder. Y estamos en una guerra. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que esforzarnos y ser valientes, no para la pelea en sí contra este enemigo, sino para obedecer y llevar a la práctica cada uno de los mandamientos de nuestro Dios. Cuando hablo de los mandamientos me refiero a cada uno de aquellos que nuestro Señor Jesucristo nos va diciendo y nos enseñó y quiere que llevemos a la práctica. Entonces, fíjense que aquí tenemos una batalla que llevar adelante. No sabemos quién nos va a deparar el 2022. Nadie puede saber. Pero si yo sé que Dios mismo va a estar conmigo cada día, en donde quiera que yo me vaya, va a ser la fuerza para que este 2022 yo pueda enfrentarlo sin temor, para que yo me esfuerce y para que no desmaye, independientemente de las cosas que me puedan suceder, sean buenas o sean malas. Yo sé que el Señor Jesucristo, que Dios mismo va a estar conmigo. Y sabemos que tenemos el Espíritu de Dios con nosotros que nos va a acompañar. Entonces, este es el primer mandamiento que tenemos que obedecer de Dios. La segunda enseñanza, el segundo tip que quiero compartir con ustedes en relación a cómo vivir este tiempo es justamente lo que vemos allí en arriba, donde dice: Dios me ordena a ser agradecido en todo. Dios me ordena a ser agradecido en todo. ¿Cómo voy a vivir el 2022? Agradeciendo por todo. Y vamos a mirar esto en Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, si ustedes pueden ver ahí, dice: dad gracias en todo. Vuelvo a leer: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es interesante que es un mandamiento que Dios nos da, que tenemos que ser agradecidos en todo. Cantamos que nosotros debemos de ser luz. ¿Y cómo voy a ser una luz si yo respondo ante cualquier situación como responden los que no son del Señor? No hay diferencia. Entonces, aquí tenemos que nosotros
tenemos que ser agradecidos en todo. Dar gracias en todo. Esto significa, cuando las cosas están bien, es fácil dar gracias a Dios. Pero cuando las cosas están mal, es difícil. Pero aún así, Dios me dice que debo ser agradecido, que debo dar gracias a Dios en todo. Pero hay algo más todavía impactante en esto, que esta es la voluntad de Dios. Y es interesante que muchas personas me preguntan a mí, si yo pudiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, todo sería más fácil en mi vida. Y me dicen muchos creyentes eso, ¿verdad? Pero muy bien, aquí está. Yo siempre respondo dos cosas. Si vos querés escuchar la voz de Dios, sí, quiero escuchar la voz de Dios. Bueno, entonces, agarrá tu Biblia, ponete de pie y lee en voz alta y ahí vas a escuchar la voz de Dios. La gente medio se ríe, pero es así. Y fíjense que acá dice claramente, el texto bíblico nos dice claramente, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Que demos gracias en todo. Las cosas buenas y las cosas malas. Independientemente de las circunstancias que estoy viviendo en mi vida, yo debo ser agradecido. Las personas tienen que mirarme y decir, ¿por qué él es así? Está pasando un momento difícil y mira, ¿por qué es así? ¿Por qué está dando gracias a Dios? Porque nosotros también muchas veces los creyentes, cuando las cosas no están bien, lo primero que hacemos a veces le miramos a Dios, vaya opea, ¿qué? Vaya opea, ¿por qué veo a mí? Y cuánto más alguien que no tiene al Señor. Entonces, ¿querés hacer la voluntad de Dios? Tenemos que hacer lo que Él ordena. Y esta es una de las cosas en las cuales Dios nos muestra que ser agradecido en todo es la voluntad de Dios. En lo bueno, en lo malo, en la salud y en la enfermedad. Como las promesas que hacemos cuando nos casamos. Ahí estamos en el pico máximo de nuestro amor. Entonces cuando el pastor dice, bueno, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, nosotros decimos, hay por y problema. Pero a veces empiezan los problemas en el matrimonio, tenemos alguna dificultad, entonces nos olvidamos de esa promesa. Pero aquí Dios nos vuelve a conducir a través de la palabra de Pablo, hablando por el Espíritu de Dios, dice que debemos de dar gracias en todo. Entonces, nuestro segundo mandamiento que tenemos que cumplir es, en el 2022, debo ser agradecido. En todo. Debo ser agradecido en todo. Vamos a nuestro tercer punto. Y creo que hoy vamos a tener tiempo para saludarnos porque la alabanza estuvo espectacular. Les felicito a los de la alabanza. Estuvo brillante. Me hubiese gustado, por dos motivos me hubiese gustado que la alabanza dure más. El primer motivo es que yo tenía que predicar, entonces tenía un poco de miedo para venir. Pero segundo, estuvo realmente excelente, estuvo muy bien. Y muchas de las cosas que estaban cantando eran un poco también de lo que yo iba a compartir con ustedes. El tercer punto, o el tercer mandamiento que tenemos que cumplir es justamente lo que dice ahí. Dios me ordena a confiar en Él de todo corazón. Dios me ordena a confiar en Él de todo corazón. Y el texto en el cual se basa esto es en fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia
prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto pareciera ser algo tan sencillo. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es interesante que lo que más anhela un padre es que sus hijos confíen en él. Y lo más que quiere Dios es que nosotros confiemos en Él, que confiemos en su palabra. Cuando los niños, nuestros hijos son pequeños, siempre quieren saltar, siempre quieren subirse arriba, siempre quieren saltar de un punto al otro, pero siempre en el otro punto tiene que estar papá o mamá. Y lógicamente cuando salta, él salta con confianza, porque sabe que papá está ahí para atajarnos. Todos nosotros hicimos eso, ¿verdad? Cada uno de nosotros con nuestros hijos hicimos eso, ¿verdad? Saltá. Y no tiene miedo. ¿Por qué? Porque es su papá. Y salta. Y de hecho que no hay ningún padre que le dice saltá, y cuando salta se esquiva y el chico se da de bruces contra el suelo. Nadie va a hacer eso. Pero Dios quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. Que nosotros estemos confiando de la manera en que David confió en Dios. Una de las cosas que hizo que Dios le amara tanto a David, tanto a David, fue justamente que él confiaba en Dios. Él tenía una confianza extrema en Dios. Y eso empezó desde el momento que él empezó a entrar en el gimnasio de Dios. Cuando David entró en el gimnasio de Dios, era el último. Y le dieron el trabajo que menos le importaba, le interesaba. Cuidar las ovejas. Cuidar las ovejas. Sus hermanos estaban en el ejército. Estaban sirviendo a la patria. ¿Y quién se quedaba a cuidar las ovejas? David. Pero David lo hizo bien. David utilizó ese gimnasio que Dios le había dado y confió en Dios. No que él le cuidaba las ovejas, sino que Dios estaba con David cuidando las ovejas. Y estando allí en el campo, David aprendió a amar la naturaleza. Él tenía mucho tiempo, aprendió a escribir poesías. Él utilizó su tiempo aprendiendo a tocar instrumentos. Él no estaba ahí aburrido, quejándose de por qué yo estoy cuidando de estas ovejas, estas pocas ovejas de mi padre. Qué aburrido. Hoy el término más común que los niños dicen a sus padres, ¿verdad? Qué aburrido. Tienen 5 años y dicen, qué aburrido, dice, ¿verdad? De paso les doy una enseñanza para los padres y para los abuelos también. Mi hijo, sobre todo, mi hijo varón, me decía con bastante frecuencia, papá, qué aburrido esto, me dice. Entonces yo le decía, vamos a jugar un juego nuevo. Sí, dale. ¿Cómo el juego? Bueno, yo me saco el cinto y si te alcanzo te pego. Este es el juego. No, eso, pero ¿vos estás aburrido? No, ya no estoy más aburrido, ¿verdad? Entonces, para poner en práctica. David no dijo estoy aburrido. No, David aprovechó ese tiempo. Aprovechó utilizar la onda. Conoció que las piedras que corren en el arroyo y que giran se vuelven redondas y que las piedras que están en el agua son más duras. Él estaba en el gimnasio de Dios haciendo exactamente lo que Dios quería que haga. Porque Dios ya sabía qué iba a pasar con David. David no sabía, pero Dios sí sabía. De la misma manera que nosotros no sabemos qué va a pasar en el 2022.
pero tenemos que estar preparados, tenemos que estar en el gimnasio de Dios. Cuando venía un león o un oso, David no decía, no, que le coma, que pucha, yo voy a arriesgar mi vida. Un león, ¿quién le va a enfrentar a un león? ¿Quién le va a enfrentar a un oso? David le enfrentó. ¿Por qué? Porque él es responsable de esas poquitas ovejas que su padre le dio para cuidar y él estaba cuidando las ovejas de su padre. Entonces, era su responsabilidad que a esas ovejas no le pase nada. Y la escritura dice que él le sacaba de la boca a las ovejas o al oso. Personalmente, yo no me animaría, sinceramente. No me animaría a hacer lo que David hizo. Pero todo esto fue la preparación de David porque él confiaba en Dios para llegar al momento en el cual él iba a actuar. Por eso cuando le vio al gigante, él no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque ese gigante era como un oso o como un tigre más que estaba ofendiendo a Dios. Y él dijo, ¿quién es este que está ofendiendo a Dios? Él en ningún momento se escondió. No. ¿Quién es este que está allí? Enseguida se interesó y enseguida se presentó. Yo estoy dispuesto a enfrentarme a él. Mientras parte de los 40,000 soldados que estaban ahí, israelitas escuchando y que estaban temblando, incluso el propio Saúl que era el más alto de todos, estaba temblando con lo que decía el gigante. Pero David sabía que ese gigante estaba ofendiendo a Dios y él confiaba plenamente en Dios. Él no confiaba en sí mismo, no confiaba en su habilidad, no confiaba, sino que confiaba en lo que Dios había estado haciendo con él. Por eso él supo que cuando iba a pelear, escogió 5 piedras del arroyo, redondas, puso en el zurrón que tenía y enfrentó sin temor al gigante y lo venció. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Entonces lo que Dios más quiere que nosotros confiemos en Dios. Y voy a decir algo que quizás va a quedar un poco mal, pero es así. Dios ama más la confianza en Él que la integridad. Puede quedar mal, pero es así. Dios ama más la confianza en Él que la integridad. David no fue un hombre íntegro, pero sí fue un hombre que se entregó, que confió en Dios con todo su corazón. Y este versículo de Proverbios tiene una perla más. Fíjense esta perla que tiene. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No dice, este versículo no dice, ordenar primero todos tus pasos y entonces Dios va a poner bien todas tus cosas. No, no dice eso. Este versículo dice que en el andar diario, aunque yo esté haciendo mal las cosas por algún motivo, sin embargo, tengo que tener siempre a Dios conmigo, reconocerle a Él, darle el primer lugar. Entonces, automáticamente, mis caminos van a ir enderezándose, mis veredas se irán poniendo bien. Este 2022 no sabemos qué va a pasar, no sabemos si van a ser tiempos difíciles, si nos va a pasar algo, vamos a tener una enfermedad o nos va a ir mal económicamente, o no sabemos. Dios sí sabe, pero si yo me apoyo en estos versículos, en estas ordenanzas que estamos leyendo, estoy seguro que vamos el 2022 a enfrentarlo perfectamente bien.
Y el último texto, y que quizás es el más difícil, dice, Dios me ordena a tener fe en Dios, ¿verdad? Dios me ordena a tener fe en Dios. Y quizás este es lo más difícil para nosotros hacer. Vamos a mirar un poco el texto bíblico para esto. Está en Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Y Marcos 11, 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Es un imperativo, por eso es una ordenanza. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Tened fe en Dios. Y es la parte más difícil realmente, hermanos. Porque todos somos hombres de poca fe. Todos somos hombres de poca fe. Incluso sus discípulos, cuando Jesús estaba en la barca con ellos. Jesús estaba en la barca con ellos. Se levantó una tormenta y era marinero. Jesús no era marinero. Se desató una tormenta. Tuvieron tanto miedo que le despertaron y dijeron, sálvanos Jesús, que perecemos. Por supuesto, Jesús se levantó, paró la tormenta y le dijo, hombres de poca fe. Claro, ¿cómo estando Jesús en tu barca? ¿Cómo estando Jesús en esa barca? ¿Cómo se iba a hundir? Pensemos nomás. Imposible. En este 2022 no sabemos qué tormentas nos van a agarrar en la vida. No sabemos. Pero si nos toma una tormenta, tenemos que saber que Jesús está ahí con nosotros en el barco. Y no va a estar durmiendo, está despierto, sus ojos están despiertos sobre nosotros porque somos su amor. Va a estar mirándonos justamente para poder llevar adelante la vida cristiana. También los discípulos le dijeron a Jesús, dándose cuenta que lo que le faltaba era fe, les dijo, aumentanos la fe. Por favor, Señor Jesús, aumentanos la fe. Jesús le dijo que si nuestra fe era como un grano de mostaza, y todos conocemos hoy día el grano de mostaza. Recuerdo cuando nuestros pastores, cuando yo era primario y hablaban del grano de mostaza, nosotros no sabíamos que era el grano de mostaza, o sea, nunca vimos, pero hoy día ya los granos de mostaza se pueden ver, son pequeñitas bolitas, porque la mostaza está como un condimento muy importante en lo gastronómico, entonces, pero es una cosita así pequeñita. Y Jesús dijo que si nuestra fe fuera así como ese grano de mostaza, yo podría decirle a esta montaña que se pase al mar y se cumpliría. Y Jesús no lo dijo esto como una parábola. Jesús no lo dijo esto como algo ilustrativo. Jesús lo dijo esto como algo que va a pasar si es que nosotros llegamos a tener ese tipo de fe, que de hecho no lo tenemos. Pero también nosotros sabemos que en la vida diaria tenemos problemas, tenemos montañas que están ahí y que decimos, Dios mío, mañana tengo que atravesar esta montaña y no veo cómo hacerlo, pero está ahí. Situaciones, momentos difíciles, vamos a tener en el 2022, pero sabemos que si Dios está con nosotros, podemos hacer que esa montaña de problemas que tenemos, que está delante de nosotros, que nos quita el sueño,
que nos quita la alegría, que nos quita el deseo incluso a veces de seguir viviendo. Pero si yo tengo fe, esa montaña va a desaparecer. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué vamos a hacer para el 2022? 4 cosas. Y esto es para mí también, ¿sí? Me esforzaré cada día en ser valiente para cumplir sus ordenanzas, para cumplir lo que dice la Escritura. Segundo, me esforzaré en ser agradecido. No importa lo que venga, pero te voy a dar gracias a Dios por cada cosa que me suceda. Tercero, me esforzaré en tener cada día más confianza en ti. Independientemente de las circunstancias, quisiera tener confianza en ti. Y lo último, por supuesto, y decir como dijeron los discípulos: oh Señor Jesús, aumenta mi fe, aumenta nuestra fe, de tal manera a hacer aquellas cosas que tú tienes para hacer conmigo en este 2022. Muchas gracias y muchas bendiciones. Que el Señor nos bendiga a todos. Y estos 4 tips espero que puedan enseñar a sus hijos y poner en práctica en su vida cada día. Que el Señor nos bendiga.